Bienvenidos a Candy Sweet. Nunca te olvides de sonreír, porque el día que no sonrías será un día perdido. Joseph Jackson nació en la famosa Gran Depresión el 26 de julio de 1928 en Fountain Hill, Arkansas. Fue el mayor de los 5 hijos de Samuel Jackson y Crystal Lee King, conformada por una familia de descendencia afroamericana y de nativos norteamericanos. Su padre, Samuel Jackson, era maestro de secundaria y su madre, Crystal Lee King, era ama de casa. Desde su niñez, Joseph comenzaba a trabajar con sus padres, haciendo lo mismo más adelante con sus hijos, impulsándolos a trabajar a una edad temprana. Cuando Joseph celebraba cumplir 12 años, recibió una noticia que lo marcó para siempre. Sus padres habían decidido divorciarse. Después de la separación de sus padres, Joseph tuvo que mudarse inmediatamente con su padre a Oakland, California, mientras que su madre se había mudado a East Chicago, Indiana. Joseph vivió una infancia muy solitaria y tenía pocos amigos. Al llegar a aislarse completamente de las personas cercanas de su entorno, esto debido a la separación de sus padres y los constantes cambios de hogar, de tristeza, ansiedad y culpa. Cuando cumplió 18 años, se tuvo que mudar a Indiana para cuidar y vivir cerca de su madre Crystal, que desde ese entonces se encontraba muy enferma. Mientras se encontraba en Indiana, Joseph comenzó a proyectarse en perseguir sus sueños de convertirse en boxeador profesional, encontrando así el éxito en los guantes de oro, iniciando fugazmente una preparación para una carrera atlética profesional, cuando fue ahí que conoció a Catherine Scruggs, de solo 17 años, aun cuando Joseph estaba casado en ese momento con otra mujer, pero su unión se anuló con su primera esposa rápidamente para estar con su amada Catherine Scruggs. La pareja decidió casarse el 5 de noviembre de 1949 y se mudó a una casa de 2 habitaciones en Gary, Indiana. Fue entonces que la pareja tuvo a su primogénito. Más adelante, los Jackson completaría los integrantes en su familia, teniendo 10 hijos, incluyendo a su hijo Brandon Jackson, el gemelo de Marlon Jackson, que murió después al nacer. Joseph, al darse cuenta que la familia crecía de integrantes, se vio forzado a renunciar a sus sueños de convertirse en boxeador profesional, para poder mantener a su familia numerosa. Aunque Joseph tenía otras ambiciones en mente, él no iba a renunciar solo por tener una familia numerosa. Y así fue que Joseph Jackson insistió una vez más en intentar probar suerte en la música como guitarrista, junto con su hermano Luther, un grupo de soul llamado The Falcons a principios de los años 50. Pero el grupo fracasó por el poco éxito recibido por el público, y las ilusiones se desvanecieron, causando una enorme frustración y desesperación en Joseph. Aunque eran conocidos a nivel local, no era suficiente. Fue así que Joseph comenzó a trabajar como operador de grúas a tiempo completo para una empresa llamada US Steel. Mientras tanto, Catherine se tenía que encargar de los quehaceres del hogar y el cuidado de sus retoños. Joseph, al saber que sus sueños de convertirse en un músico estaban cada vez más lejos, encerró su guitarra en un armario y prohibió a sus hijos que nunca la tocaran. Sin embargo, Catherine no tomaba importancia las palabras de Joseph y solía sacar la guitarra en ocasiones y cantar canciones con sus hijos.
El primero en probar la mano pesada de Joseph fue Tito, cuando éste osó tocar la guitarra del patriarca. Lo azotó como a un esclavo. Fue ahí que el resto de los hijos, incluyendo Michael, entendió el lado oscuro del amor. A pesar de esas palizas, fue ahí cuando Joseph descubrió las increíbles aptitudes musicales de sus hijos. De todos ellos, uno brillaba con la luz propia a la hora de cantar y moverse al ritmo de la música. Sin duda era el pequeño Michael. Dado que ninguno tenía la menor habilidad para el boxeo, Joseph decidió convertirlos en músicos y cantantes. En 1963, ese año, Jackie, Tito y Jermaine, como líder, formaron The Jackson Brothers, con Joseph como gerente del grupo, comenzando a ingresar al trío en competencias de talentos locales, y en 1965 ya tenía a los hermanos menores Marlon y Michael, con solo 5 años de edad, ambos involucrados en la banda. El grupo se renombró The Jackson 5 en 1966 y comenzó a ganar elogios en el circuito de R&B, que fue un fenómeno de la música popular de principios de los años 70, que comandó con puño de hierro bajo términos que él creía necesarios para garantizar su éxito, en la cual Joseph nunca se arrepintió hasta el último día de su vida. Para Joseph Jackson, las voces de sus hijos eran su billete para salir de la pobreza en Gary, Indiana, Estados Unidos. Joseph los reservó en lugares cada vez más respetables hasta que consiguieron un lugar en el famoso Teatro Apollo en Harlem, New York. El grupo ganó un concurso nocturno de aficionados y su victoria les valió un contrato récord en Motown. Joseph tuvo que instaurar un régimen draconiano de ensayos y actuaciones combinado con gritos, insultos, humillaciones, golpizas y manotazos, cuando ellos no acataban a sus órdenes. Y así fue que los Jackson 5 disfrutaron de un éxito inmediato, convirtiéndose en el primer grupo estadounidense en tener sus primeros 4 sencillos yendo directamente al número 1 en la lista de singles Billboard Hot 100. Con el dinero que ganó al administrar el grupo, Joseph mudó a la familia de Indiana en Encino, California. LaToya Jackson fue una de las figuras más polémicas no solo por posar desnuda para la revista de Playboy en 1989, sino en el mundo del espectáculo por la familiaridad con el fallecido rey del pop, Michael Jackson. Y ser la hija del estricto Joseph Jackson ha llevado a su vida a la par de la polémica. Si bien ella ha destacado por su propio trabajo y talento, los escándalos familiares también suman a su popularidad en los medios de comunicación. Pues cabe remontarse que en el año 1991, LaToya Jackson hizo una denuncia pública contra sus propios padres y hermanos, plasmado en su libro llamado LaToya crece en la familia Jackson. Cuenta que en su libro que cuando ella tenía 11 años, su padre, Joseph Jackson, comenzó a abusar de ella sexualmente. Donde contó en su libro que su madre, Catherine, sabía de lo que su esposo hacía con ella con frecuencia y guardaba silencio. También dio detalles escribiendo: cuando mi padre se levantaba de la cama en la que dormía con mi madre para acostarse conmigo, podía escucharla decir: no, Joe, no esta noche, déjala descansar, déjala en paz, está cansada. Eso me volvió loca.
LaToya Jackson aún se mantenía firme señalando los abusos sexuales de parte de Joseph Jackson. Señaló que otras lindezas que cometió Joseph fueron como palizas, maltratos contra todos y cada uno de sus 9 hijos. Ella también denunciaba que su papá les pegaba en la cara y los amenazaba de muerte, señalando que él sacaba su pistola que llevaba con él todos los días. El arma no tenía balas, pero él nos ponía en la sien y nos asustaba con jalar el gatillo si nosotros no nos portábamos bien. Aseguró que sus traumas de su hermano Michael, su timidez, su conducta retraída y la tendencia a la soledad fueron consecuencias del maltrato paterno. En la promoción de su libro, LaToya visitó varios programas de televisión denunciando lo que vivió de niña en contra de su padre, lo que causó mucha controversia y escándalos en Estados Unidos y en el mundo entero, en donde sin rodeos contó con detalle cómo vivió esa época en la que fue víctima de abuso sexual por parte de su papá. LaToya dijo que no solo la había violado, sino que también la golpeaba y maltrató física y psicológicamente. En la entrevista, Jackson dejó entrever que su hermana mayor, Rebbie, también fue abusada. Sin embargo, negó saber si Janet había pasado también por ese infierno. La hija de Joseph se dedicó a promover su biografía por todos los medios posibles, inclusive aunque ya había salido en la revista Playboy, en su atrevido reportaje y portada que provocó las mayores ventas de magazine en toda su historia, 8 millones de ejemplares, recurrió una vez más a la famosa publicación para caballeros, para posar desnuda y promocionar su escandaloso libro autobiográfico. En su autobiografía, LaToya trató de revelar cosas a la perfecta familia estadounidense de los Jackson, como ella solía recalcar. Dijo muchas revelaciones, la falsa imagen de sus congéneres. En cada entrevista a los medios electrónicos y a la prensa escrita, LaToya repetía una y otra vez que su vida con los Jackson había sido un total infierno. Sobre todo ese infierno que le había causado su padre por los abusos sexuales y los maltratos. Ante lo que estaba ocurriendo en aquel año, Joseph y Katherine decidieron anunciar una conferencia de prensa para aclarar todos los rumores y comentarios que su hija LaToya Jackson hacía contra ellos y sus hermanos. Pero pasó algo cuando una hora antes de la cita a los medios, ellos decidieron cancelar el evento donde contestarían todas las escandalosas afirmaciones de LaToya. Pero ellos dijeron que no lo harían porque no estaban dispuestos a exaltar la sarta de mentiras escritas por parte de su hija. A pesar de ello, su hermana Rebbie se apresuró a negar que ella hubiera sido víctima de su padre. El señor Jackson también calificó su libro como un maltrato físico y verbal para los integrantes de la familia. Todos consideraron traición al núcleo familiar y renegaron de LaToya. Hay que recordar que la cantante LaToya Jackson nació un 29 de mayo de 1956 en Gary, Indiana, y que es la quinta hija de Joseph Jackson, y que ella fue la primera en lanzarse en 1980 como solista después de Michael, destacando pronto sus álbumes Amor Especial, LaToya y Chica Mala. En 1988 ella decidió casarse con Jack Gordon, su manager, que precisamente en 1989 él la anima a escribir su autobiografía y la impulsa también en aparecer en la revista para adultos Playboy. Y en 1993 vuelve a soltar una andanada de acusaciones, especialmente contra su hermano Michael Jackson, señalándolo culpable de acoso sexual contra menores de edad. LaToya Jackson, después pasado unos años, ella afirmaría que esas acusaciones que ella había revelado fueron falsas y fueron obligadas por parte de su esposo Jack Gordon, que era entonces su manager, para desprestigiar a su hermano y a su familia.